Bienvenidos, hermanos, a esta edición número 3 del Cristianismo en busca de lo sagrado. Antes de empezar, conviene lo que también he dicho varias veces, porque vale la pena reconsiderarlo, ¿no? O sea, realmente este cristianismo primitivo tiene un sesgo muy importante, pero a partir del 325, el Concilio de Nicea, donde se maquillan de una manera positiva, obviamente, ¿no? Se maquillan los evangelios, de varios evangelios, deciden que sean 4, etcétera, etcétera, y los demás libros que ya llegaremos a ese momento, ya no tardamos en llegar ahí. Pero lo que yo quiero volver a explicar es que la ruta que yo estoy siguiendo en mis investigaciones es de que Saulo de Tarso, ¿verdad?, nunca quiso generar, que es vamos a llamar el primer actor intelectual de un cambio aparente de lo que se llama la religión judía. O sea, de un cambio aparente, porque él no quería un cambio, él no quería otra religión, nunca. Nunca, no hay un escritor actualmente que diga que Saulo de Tarso inventó o propuso o modificó o algo parecido la religión judía para generar un cristianismo primitivo. Nunca, no hay escritor que lo diga. También, obviamente, habría que ver qué fue lo que sucedió. Ya lo hemos explicado con Saulo de Tarso, con Filón de Alejandría, con los gnósticos, bueno, con los esenios. Ya eso nosotros ya lo tenemos de alguna manera sobreseído, ¿verdad? Y pues simplemente hoy conviene nada más ratificar que este cambio aparente que le quiso dar Saulo de Tarso, evidentemente no es una nueva religión. Así de fácil. No es una nueva religión. Entonces, ¿qué sucedió? Ya lo hemos explicado varias veces, conviene repetirlo las veces que sean necesarias. Él lo único que buscaba Saulo de Tarso era una reinterpretación o bien un modelo nuevo de interpretación de la ley judía, porque él descubre, esto ya lo dijimos también, que viene desde Filón de Alejandría, Gilel, Gamliel, o sea, todos esos personajes que intervinieron o de alguna manera infirieron en el pensamiento de Saulo de Tarso, en la cual ese Mesías o Mesías judío pues no había llegado, tenía más de 1240 años, ¿verdad? No había llegado el Mesías y él proponía que no iba a llegar, porque el Mesías no es una entidad externa que va a llegar a nosotros. Él proponía que el Mesías es una entidad interna, o sea, interna en el ser humano, que tenemos que resurreccionar. Eso sí está escrito por muchos autores de la historia. Obviamente, él aprendió aparentemente de Gamliel, nieto de Gilel, aparentemente. ¿Por qué? Porque también Filón de Alejandría llega en esos momentos mismos de Saulo de Tarso, y desde Alejandría, mucho antes de Filón de Alejandría, estamos hablando desde los orígenes, inclusive de la historia egipcia, sobre todo lo vemos en el libro de los muertos, lo vemos en el Primandro, que la resurrección está propuesta, ¿no? Desde mucho antes. Estamos hablando más de 2500 años antes de Jesús, ¿eh? O sea, estamos hablando de una cantidad de años tremenda, ¿no? Pero en los albores del siglo I antes de Jesús, pues no, realmente los griegos, los romanos, pues, dominaban la región. Los macedonios no eran griegos, eran macedonios, eran griegos de alguna manera, porque Macedonia domina griega, ¿no? A Grecia, perdón. Y ellos dominaban, pero tenían un estrato bélico, todas esas regiones, y la mitología, tanto ahora sí griega como romana, pues estaban en sus fulgores, ¿no? Máximos probablemente. Bien, entonces lo que hace Saulo de Tarso es hacer una nueva proposición que ya explicamos, ¿verdad? De que el ungido, recuerden que el idioma griego era el oficial, ¿sí? En toda la Asia Menor, el mismo Egipto, en Alejandría, etcétera, era el idioma griego copto, ¿verdad? En algunos lugares, ¿verdad? Y este idioma evidentemente era el oficial. Entonces, ungido, Mesías en judío, se traduce como ungido y en griego se llama Crestos. Ahí viene la raíz de Cristo.
sea, este ungido, o sea, este Crestos, proponía Saulo de Tarso, después Filón de Alejandría. Hoy vamos a ver a Valentín el Gnóstico, también bien venido de Alejandría, porque en Alejandría la escuela estaba muy clara. Muy clara, ahí no había diatribas filosóficas o desacuerdos o filosofías diferentes, no, era la escuela de Alejandría era de alguna manera sólida, muy sólida, donde muchos personajes iban a estudiar ahí, ¿verdad? Inclusive, estoy hablando de personajes externos, a la región, externos inclusive, venían de la India, de Grecia y de otros lugares, y aprendían ahí en la escuela de Alejandría esta nueva filosofía. Luego regresaron a sus países a hacer de alguna manera también sus propios modelos iniciáticos o filosóficos o religiosos. Bien, entonces aquí vamos a ver, ya pasamos, ya dejamos a Saulo de Tarso atrás, estamos hablando ahorita aquí de este personaje, vamos a empezar con Valentín, el gnóstico, pero vale otro paréntesis, los esenios. Los esenios son cerca de 200 años antes de Jesús. O sea, eran judíos, eran judíos, vivían en la parte norte del Mar Muerto, eran de alguna manera como herméticos, aislados totalmente. No se les perturbaba porque no hacían daño. Eran muy silenciosos, muy apartados de la sociedad, etcétera, con su propia filosofía, pero estos esenios sí creían en la resurrección y sí traían de alguna manera esta filosofía que Saulo de Tarso propuso en el año 30, posiblemente en el 40 después de Jesús. Entonces también conviene decir eso, ¿no? Y de ahí de los esenios que por alguna razón tuvieron que, pues, como minimizarse hasta casi hasta la ignorancia, vamos a llamarle de sociedad o de grupo, y se convierten en gnósticos. O sea que un gnóstico es ¿cómo se llama? Una mezcla de esenios, de judíos, de esta nueva filosofía que es Saulo de Tarso. Por eso hizo sus 3 grandes viajes, proliferando su nuevo modelo iniciático de interpretación a la Torah, o sea, al Viejo Testamento, lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. A él se dedicó simplemente a que se interpretase diferente la filosofía judía, nada de cristiana, nada. Eso es muy importante apuntarlo, ¿no? Que él tenía en griego que pronunciar Crestos en lugar de Mesiá, sí es cierto, obvio. También mencionaba con los judíos y les hablaba lógicamente en hebreo, perdón, y pues obviamente tenía que pronunciar la palabra o el nombre de Mesías. Pero cuando entraba a ciertos lugares, tenía que hablar el griego, tenía que pronunciar Crestos y no Mesías, por razones del idioma y del dominio. También tomen en cuenta que a los judíos desde la revuelta de los macabeos, pues tenían ciertos problemas, sobre todo con los macedonios, y ya no con los romanos, porque hubo un buen convenio que ayudó mucho a que la religión judía tuviese ciertas gratitudes religiosas, ya eso también ya lo explicamos, ¿verdad? Un poquito cerca del año 70 después de Jesús, cuando se les da autorización sobre todo en el Sanedrín, aquí ya podían profesar la religión judía con ciertos niveles de libertad, todavía sujetos a algunos límites. Por todo que el Sanedrín tenía que estar de acuerdo con Roma, ¿verdad? Y evidentemente había 2 grupos, grandes grupos de judíos, unos pro Roma y otros contra Roma. Saulo de Tarso estaba en contra de Roma, a propósito. Pero no en el sentido bélico, sino simplemente que no está de acuerdo con el dominio, ¿verdad? Bueno, la cosa es de que Jerusalén pues era romana y habría que, toda esa región, no nada más Jerusalén, todo lo que era Judea, pues se hizo romana, ¿no? Y pues los judíos tenían que someterse a las leyes romanas. Pero lo que hizo Saulo de Tarso es sale en 3 grandes viajes, que fue toda su vida, y empezó a enseñar una nueva interpretación de la religión judía sin cambiar de religión, sin generar una religión nueva, no, interpretación diferente. Evidentemente que dejó unos trazos, unos asentamientos muy profundos, filosóficos, de que pues evidentemente este ungido es interno, que nosotros, dentro de nosotros estaba esta entidad, vamos a llamarlo ahorita así, ¿verdad? Entidad, ¿verdad? Llamado Cristo ungido, ¿verdad? Y había que resurreccionar. Eso sí es histórico y evidente, ¿no? Bien, pero viene Filón de Alejandría, en la misma época de Saulo de Tarso, vienen otras personas, los mismos esenios, los gnósticos, etcétera, y empezó a sumar voluntades
y como que ya predominaba un nuevo estilo interpretativo de la religión judía. Todavía la mitología romana y griega preponderaba. Pero ya cuando llega Valentín, así se le llama el gnóstico, porque tuvo que llegar con los gnósticos, pero muy importante, no es que fue a aprender con los gnósticos, no. Valentín era de Alejandría, ¿sí? O sea, él estudió en Alejandría, era un filósofo muy profundo, muy fuerte en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando llega a la parte de Jerusalén, al Mar Muerto y todos esos lugares, encuentra un nuevo grupo predominante. Ya los esenios estaban casi ya desaparecidos, pero se transforman, porque así dice la historia, los gnósticos. Los gnósticos también tenían cierto dominio en el norte del Mar Muerto, además, ¿verdad? En otros lugares aledaños a esta región, hablando de Judea, obviamente, lo que hoy es Palestina, ¿verdad? Y pues predominaban ellos, ¿no? Entonces, los gnósticos traían vamos a llamarle este modelo nuevo de interpretación, donde efectivamente la resurrección era preponderante y que, por ejemplo, el Sanedrín, ellos no estaban de acuerdo en el Sanedrín en las sinagogas, porque antiguamente había que ir a las sinagogas a profesar la religión y los gnósticos decían que se podía profesar la religión, vamos a decir, al aire libre, ¿no? En ese sentido, o sea, no tenía que irse a las sinagogas, porque es obvio, ¿no? Como hoy actualmente las iglesias es un acaparamiento, es una especie de cautividad a los feligreses para seguir manejando la religión. Y lo que querían los gnósticos precisamente era, no, al aire libre, los grupos, profesar este nuevo modelo de interpretación judía, y se fueron convirtiendo en apáticos, o sea, en ser contrarios a la religión judía. Y como la religión judía estaba de acuerdo con Roma, pues entonces también la enemistad crecía desde el punto de vista, ahora sí, bélico administrativo de Roma. Entonces ya empezaron los choques, algunos choques, y se tenía que estar escondiendo de alguna manera, también así de una manera muy inteligente, se escondían los gnósticos y sobre todo, por ejemplo, estas personas que tenían una fuerza tremenda filosófica como Valentín, el gnóstico, así se le llama, donde fue a reforzar la interpretación de la resurrección, de si había o no había vida después de la muerte, etcétera, etcétera. Pero vamos a entrar ahorita ya a la lectura, donde estamos hablando 100 años después de Cristo y muere 160. Entonces, ¿cuándo llegó a Roma? A los 140 años después de Jesús llega a Roma. Obviamente ya había pasado, ya había muerto prácticamente todos los que hoy llamamos apóstoles. Y pues, ¿qué hizo él? Pues fue bien recibido con los gnósticos y empezó a reforzar la interpretación, y va de nuevo, no de una nueva religión, hermanos, no, la interpretación de la misma Torá, la misma Tana judía, es una interpretación diferente, sesgado obviamente y muy cuidadosos con la mitología romana, que bueno, de alguna manera era preponderante en esa región, pero no era tampoco impositiva, pero era panteísta, ¿no? O sea, realmente consideraban que ahí estaba la solución. Y esto está basado en estos descubrimientos de Nag Hammadi, como se describe aquí, lo que se llama el Evangelio de la Verdad, uno de los documentos gnósticos hallados en traducciones coptas cerca de Nag Hammadi, en Egipto en 1945. Ahí se descubre, ¿verdad?, que había un evangelio que también les digo, decían esto que estoy explicando. Este Crestos era todo lo que ellos buscaban, hermanos, era no interpretar un mensaje externo, sino un mensaje interno, que hoy actualmente los filósofos teólogos pues ya hablan del Mesías viviente, que es el interno, ¿verdad?, y el sufriente, que es el externo, que todavía hoy el Mesías que manejan los judíos es externo, y por lo tanto, por la interpretación que se les dice, es un Mesías doliente, en el sentido de que tiene que venir del exterior, y viviente en el sentido que es interno, ¿no? Entonces, los gnósticos hablaban mucho de lo que era el pleroma, o sea, el mundo divino originario de la Tana, ¿sí? Estamos hablando de la Torá, ¿sí? Y lógicamente la relación con nuestro mundo, ¿ya? Entonces, este señor Valentín, este filósofo, tuvo que usar, lógico, ¿verdad?, esta información, vamos a llamarle judía, porque no podía
discrepar, así, al menos evidentemente no podía discrepar. Entonces, era muy cuidadoso en cómo manejar la gnosis en esas regiones donde predominaba, insisto, Roma todavía. Y como el Sanedrín estaba de acuerdo con Roma, pues también el Sanedrín tenía cierta imposición religiosa. Y todo esto se le puede considerar rebelde. Si toda esta información de Saulo de Tarso, de Filón de Alejandría, de los mismos gnósticos, los mismos gnósticos, y ahora Valentín eran como rebeldes, porque enseñaban un sesgo interpretativo diferente a la ortodoxia judía del momento, ¿no? Y esto está escrito, esto sí no es invento ni es suposición de alguien, simplemente todo eso está escrito. Pero la ventaja de Valentín es que empezaba a trabajar el origen, el pleroma, que es el origen de la divinidad de la creación, el origen de la creación, perdón, desde el punto de vista de la divinidad, inquiriendo y generando este tipo de preguntas que están escritas en la historia, qué hemos llegado a ser, de dónde éramos y a dónde hemos venido a parar. ¿Hacia qué aspiramos? Súper importante. ¿Hacia qué aspiramos? ¿Cómo somos redimidos? Otro problema muy fuerte, porque en la Tanaj no hablan de redención. Entonces es un programa también de, bueno, si estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar al Creador? ¿No? Y este que sigue es parte de la resurrección, que es generación y que es regeneración. Esto, hermanos, da una pauta del sincretismo de esta nueva interpretación, de esta nueva oleada filosófica, teológica obviamente, venido de Alejandría sin duda, ¿eh? En Egipto esto existía, insisto, hace más de 2500 años, sin duda. Entonces, pues, pero no podían predominar porque primero los Ptolomeos y después los romanos, pues no permitían que se generara este nuevo tipo de interpretación. Pero vamos, para no repetir más la historia, Valentín llega y empieza a generar información, la misma de Saulo de Tarso, la misma de Filón, todos ellos, pero con otro estilo un poquito más, con mayor libertad, ¿no? Y también yo creo que había un cansancio mitológico donde, pues sí, se creían en todos esos dioses de la mitología griega y romana, ya sabían que la romana era una extensión, ¿verdad?, análoga a la griega, eso tampoco hay duda, ¿no? Pero vean lo que sucede aquí. Ya Valentín empezaba a generar ciertas características que se empezó a consolidar una nueva ruta interpretativa que nos va a llevar al cristianismo de lo que hoy llamamos en el Concilio de Nicea el cristianismo moderno. Dice Valentín, Crestos, también llamado Salvador, gran sacerdote, etcétera, tenían varios nominativos, que es enviado con sus ángeles para reintegrar el eón. Eón significa tiempo como la creación, ¿no? El león exiliado, es decir, a sabiduría, liberándola de sus pasiones. Ya empezaban, ¿eh? Vean bien qué importante. Este Crestos es el ungido, el Salvador, es gran sacerdote, pero déjenme ser repetitivo, no era el Cristos, era Crestos, que hoy en el diccionario Crestos es ungido, como Mesías es ungido, ¿eh? Por ejemplo, Jesús no es un Mesías, hablando judíamente, pero hablando con su traducción, pues sí, porque es un ungido, Jesús, hablando teológicamente, ¿verdad? Es un ungido. Bien. Y dice, dentro del sistema, como dice aquí, valentiniano, dice como los más representativos del gnosticismo, porque el Valentín, hoy es San Valentín, ¿verdad? Pero en aquel momento era Valentín el gnóstico, así se le conocía. Dice, como los más representativos del gnosticismo, es en efecto netamente dualista, aunque también como todos los grandes gnósticos, es decidido partidario de uno frontal de que todo proviene. O sea, ya sabemos que todo proviene, pero la dualidad es muy importante. Esa dualidad después la vamos a interpretar como origen divino y origen terrestre, ¿sí? Y aquí viene lo que en griego le llaman pleroma y kénoma. Pleroma es la parte total filosófica, la sabiduría del origen divino, y kénoma lo mismo, terrenal. Esta dualidad Platón ya la había propuesto.
Platón, recuerden que fue a Egipto, fue ahí al Valle de Gisés, se inició con los faraones o con los sacerdotes, más bien hierofantes, etcétera. Y yo no dudo que Platón, pues, dentro de su filosofía, de esta famosa dualidad que él está escrito en algunos libros de Platón, de esta dualidad, es la base, vamos a llamarlo ahorita así, de este nuevo modelo interpretativo de las religiones de la dualidad. O sea, origen celeste y origen terrestre, que más adelante lo vamos a ver más puntualmente, ¿no? Bien. ¿Cuáles fueron los discípulos de Valentín? San Irineo, Hipólito, ¿sí? Tertuliano. Esos han tenido de alguna manera muy, ¿cómo se dice? Mucha fuerza histórica, ¿verdad? De lo que era la religión, ¿no? San Epifanio, todos ellos eran valentinianos, como se dice, ¿no? Pero vamos a hablar de este personaje, es muy importante porque mi tesis, mi investigación es de que Irineo de León, ¿verdad? Fue para mí, el personaje que puntualizó, o sea, de alguna manera creó las bases más eclécticas, abiertas, para solidificar y además ya generar un enfoque más puntual de la dirección del cristianismo del Concilio de Nicea. San Irineo, hasta allá le pusieron San Irineo, o sea, es reconocido por la iglesia, ¿no? Vean que él nace en el 130 y muere en el 202. Recuerden que el Concilio de Nicea es 325, nos estamos acercando, poco a poco nos estamos acercando al Concilio de Nicea, donde ahí se maquilla, ahora sí, toda la información que va a ser el cristianismo moderno. La iglesia, hermanos, sí tienen razón, ¿eh? Tienen razón de alguna manera para consolidar bien su historia. Todo esto que sucedió desde Saulo de Tarso hasta el concilio inicial le llaman cristianismo primitivo para generar las suficientes raíces de credibilidad, de solidez y también así, de futuro administrativo, generan un cristianismo primitivo, cosa que no es cierto, ¿verdad? Pero hay que aceptarlo porque así está escrita prácticamente la historia, ¿no? Entonces, Irineo de Lyon lo que hizo, Lyon es en la actual Francia, al sur de Francia, existe esta ciudad que es una catedral preciosísima, hasta se llama Catedral de Lyon. ¿Ya? Bien, entonces, este personaje fue obispo de la ciudad de Lyon desde 1189, considerado como el más importante adversario del gnosticismo del siglo II. Su obra principal es Contra las herejías. Bueno, vean cómo yo he estado favoreciendo el gnosticismo y en cambio hoy parece que hay una especie de controversia. Sí, efectivamente, lo que hace Irineo de León es proponer ya esta dualidad más fuerte y darle una especie de crédito a lo que se llama el pleroma, o sea, la parte más celestial, divina de la creación. ¿Sí? Dice aquí, explicó que no existe un pleroma sobre el Dios creador, o sea, una totalidad. Entonces, ahí es donde viene la dualidad, que es lo que vamos a entrar a partir de este documento. La regla de la verdad se resume en lo siguiente. Hay un solo Dios soberano, universal, que creó todas las cosas por medio de su verbo, que ha organizado y hecho de la nada todas las cosas para que existan. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo y único Dios del Nuevo Testamento. Esto ya es moderno. Es un historiador que lo describe de esta manera. Yo lo estoy copiando, ¿sí? Dice, al contrario de lo que afirmó Marción. ¿Por qué decimos esto? Aquí viene ya la teología de Irineo. Irineo es ante todo un gran exégeta, especialmente de San Pablo y de San Juan. También esto hay que apuntarlo, hermanos. Voy a hacer un paréntesis. Irineo fue un místico que tomó de Saulo de Tarso, que se dice que es San Pablo, este nombre existió después del Concilio de Nicea, y de San Juan, que es el único de los evangelistas que se llaman místicos, ya que los otros tres son sinópticos, básicamente hablan de la vida de Jesús, pero Juan habla de lo que es la tesis escatológica de la vida de Jesús. O sea, la parte divina, el pleroma precisamente, y el kenoma, lo explican mejor, más que ya con otros créditos, ya no con esos nombres, ¿no? Pero esa es la tesis de ellos. Dice, de tal modo que cuando él explica a San Pablo o a San Juan, que es casi como si estos se explicasen a sí mismos, ¿sí? Entonces ya toma
personalmente la información. Él, Irineo, en primera persona. Irineo es el representante de la escuela de Asia Menor. Fíjense, es lo que decíamos. Ya él influye de una manera preponderante, ¿verdad?, en toda esta región, porque ya los gnósticos ya habían invadido prácticamente toda la Asia Menor con esta nueva forma interpretativa que para el sínodo, en todo caso para el Sanedrín, pues era contrario, eran como rebeldes, ¿no? Porque interpretaban diferente el Antiguo Testamento, ¿no? Que la teología de la carne no viene de San Juan, es correcto también, viene realmente de los egipcios, ¿no? Continuamos, porque nos lo va a ir aclarando poco a poco el mismo Irineo. Dice, hay un solo hombre carnal, espiritual y animal, ¿sí? Entonces, también esto hay que tomarlo en cuenta porque se hablaba mucho de que una cosa era la carne y otra cosa era el espíritu, o sea, el pleroma y el canoma, pero no, o sea, aquí lo que dice Irineo los junta, ¿sí? Junta al hombre carnal, espiritual y animal. Muy atrevido, obviamente, para en esos tiempos, ¿eh? Ahorita no tenemos problema para interpretarlo, pero en ese momento era muy atrevido porque la parte original de la divinidad en el hombre pues, era independiente de la carne. Y Juan no lo trata así, que quede claro también, ¿no? Por eso digo que es uno de los místicos del Evangelio de San Juan, los místicos más acertados que hay. Dice aquí repetidamente, dice que el hombre es una mezcla de cuerpo, alma y espíritu. En esto usa una terminología paulina. Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, los gnósticos daban a estos tres elementos la categoría de sustancia y decían que los tres hombres eran de tres sustancias distintas, aunque teóricamente cada uno de esos tres podría vivir independientemente o quizá unidos. Aquí, miren, habría que leer también Corintios, ¿no? 1 Corintios 30, ¿verdad? Donde dice que una cosa es el origen animal y otra cosa el origen celestial. Eso Saulo de Tarso lo escribió allá por el año 60 aproximadamente, ¿no? Dice aquí es donde se juega la batalla para los gnósticos. La carne no es capaz de salvación. Para San Ireneo, la salvación significa divinización de la carne. Vean qué avanzado estaba Irineo. Hay que divinizar la carne. Aquí se oye raro, pero hoy se le llama alquimia. Hoy se le llama el segundo nacimiento, que ya venía obviamente de San Juan, ¿sí? El segundo nacimiento. Pero a través de la divinización de la carne, que se le va a llamar actualmente inmortalidad, ¿sí? Entonces, la inmortalidad es la divinización de la carne. Bien, esto da pauta a un nuevo sesgo ya definitivo que actualmente se está usando, ¿no? Dice, la carne, por ser materia para los gnósticos, es corruptible y acabará con la aniquilación. Por eso la carne de Dios no es real, sino aparente. Le llaman docetismo, ¿eh? Perdiéndose así los misterios de Jesucristo. Bueno, eso ya está reprobado, lo dejamos a la historia. En cambio, para Irineo es otra cosa. La carne es esencial para San Irineo. El hombre per se es carne, pero una carne destinada a la salvación. Fíjense, estamos hablando prácticamente desde los orígenes de esta nueva filosofía interpretativa, donde la carne está destinada a la salvación. A esto se le llama alquimia, o se le llama segundo nacimiento si gusta. Esto fue tomado, que quede claro, del libro de los muertos, desde el Pimandro. Pero esto lo hicieron en la escuela de Alejandría cuando van a Judea y empiezan a usar lo que Saulo de Tarso propuso, una nueva interpretación de la religión judía. Por otro lado, subraya que ese barro tomado de la tierra no fue plasmado por ángeles, sino por las manos de Dios, directamente. Las manos de Dios son el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es el que comunica al barro la imagen y el Espíritu Santo es el que le comunica la semejanza divina. Está bastante complicado, no es fácil entenderlo, porque una cosa es la imagen y otra cosa es la semejanza, ¿eh? La imagen obviamente es metafísica y la semejanza ya es más física, ¿no? Entonces ahí es donde la carne sí puede ser divinizada, ¿no? Aquí se introduce la teología trinitaria con Irineo, ¿eh? Por eso les digo que Irineo es un personaje que va a generar como una especie de un nuevo principio o sesgo de esto que estamos manejando.
Dice, el Padre no tiene forma. No es posible conocer al Padre sin el Hijo, el cual sí tiene forma. O sea, el Hijo sí tiene forma, que es el logo solar, es el Cristo. Así pues, el hombre, que es material, corporal, carnal, es imagen de Dios en su sentido horizontal, es decir, imagen de Cristo Dios que ha de venir, se ha de encarnar, es el paradigma. Esto es lo que se escribe en esos momentos, ¿no? Pero más adelante, ya cuando se maneja bien Adán como el kénoma, ¿verdad? Y lógicamente, por cierto, Abel puede ser el clero, más a la parte divina, porque Abel es la luz bella, ¿no? Dice que en la resurrección, ese es el paradigma o modelo que Dios tuvo presente. Sea imagen de Dios cuando su carne sea glorificada. Fíjense, será imagen de Dios cuando su carne sea glorificada. O sea, aquel que logre la inmortalidad, obvio, y la resurrección, entonces llegamos a la imagen de Dios. O bien al regreso del Creador. En el caso es lo mismo, ¿no? Todo esto se lo estoy presentando para ir conformando esta tesis de que hagan de cuenta del año, bueno, que vino Saulo de Tarso, posiblemente nació en el año 10 o 15, como ya dijimos, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, este nuevo modelo interpretativo de la Tanaj, o sea, de todo el acervo judío, buscan un nuevo modelo interpretativo, ¿verdad? De este Crestos. Y aquí todavía se sigue insistiendo en el Crestos, no en el Cristo, ¿eh? En el Crestos, ¿sí? Bien. Dice, Cristo resucitado es el modelo que Dios tuvo delante al modelar a Adán. Por tanto, Cristo es el objetivo al que ha de llegar la carne humana. Vean que el sesgo sigue orientándose en que la carne hay que glorificarla. El hombre es un ser inférico en construcción, o sea que nosotros per se estamos pues en construcción, en forma, ¿no? Formándonos, ¿sí? Dice que se está haciendo, llegará a ser perfecto hombre solo después de la resurrección, cuando su carne haya adquirido la incorruptibilidad y la inmortalidad. Ya nos estamos acercando, ya estamos, así como decimos, cada vez estamos más cerca de lo que podríamos decir esta parte de resurrección, ¿sí? Bien, entonces dice aquí, Cristo resume en su propia carne toda la historia de la salvación de la carne que se ha dado y de principio a fin, de modo pleno en la carne de Cristo glorificado. Eso sí, y se los voy a adelantar, porque pues ahí tenemos que ir orientando bien toda esta tesis que viene en el primando, ¿eh? Viene en el libro de los muertos, la resurrección, el segundo nacimiento, el regreso al Padre, allá le llaman creadores, no importa, etcétera. Bien, pero hay que glorificar la carne. Por eso nosotros, mientras estemos en este plano, hermanos, a través de la metempsicosis, a través de las generaciones, pues tenemos que seguir subrayando aquí la vida, ¿verdad? Hasta no lograr purificar y glorificar la carne. Esto se le llama segundo nacimiento y también en términos, vamos a llamarle paralelos, alquimia. También palingenesia, obviamente. Dice, en Cristo se ha dado el resumen, pues sí, porque pues está toda la historia de cómo lograr la inmortalidad. Cristo recapitula a Adán, o sea, Adán, recuerden que es el barro de la tierra, pero con la Neshama. ¿Se acuerdan lo que ya vimos desde un principio? La Neshama, el Nefesh Hayah, o sea, esa alma vital. Neshama es alma celestial y Nefesh Hayah es alma vital que Adán tuvo. Hasta dice claramente en el Génesis 2:17, donde dice, entonces el hombre tuvo alma viviente. Esa es la Neshama, perdón, la Nefesh Hayah, ¿sí? Bien, ese es el Adán. Ese es el Adán ya con esta información divina. Y entonces, ¿qué viene a ser en este caso el Crestos? O sea, el ungido. Es esa persona ungida. Ungida significa ya tiene su aceite en el sentido peyorativo y teológico de la palabra. O sea, ya puede entrar a estos estados escatológicos divinos, ¿verdad? Gracias a la glorificación de la carne. Dice entonces, Cristo recapitula a Adán, a toda la humanidad, recapitulando lo pasado y lo futuro, desde la creación hasta la glorificación. Quiere decir que entonces este ungido que ellos están proponiendo
insisto, desde Saulo de Tarso hasta donde vamos ahorita, este nuevo modelo interpretativo de que se requiere una inmortalidad o glorificar la carne, que es lo mismo, ¿no? Bien, pero nadie había dado tanto énfasis ni a Eva ni a María, excepto Irineo, obviamente, ¿no? Había que divinizar el nacimiento de Jesús para diferenciarlo de un nacimiento común y corriente. O sea que para glorificar la carne, hermanos, se requiere un proceso, que aquí lo vamos apenas a introducir, que es la Virgen. ¿Sí? Vamos a leerlo, lo vamos a ir ampliando. Dice, Irineo garantiza contra los gnósticos la realidad de la carne de Jesús, sin la cual es imposible la vida histórica de Cristo y su muerte y resurrección real. Y él escribe con su puño y letra, yerran quienes afirman que él nada recibió de la Virgen, porque recuerden que en aquellos momentos la Virgen estaba, no denostada, no, simplemente aislada de esta estirpe divina o de este proceso místico, alquímico si gustan, ya estaba aislada, como se dice, no tomada en cuenta, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Irineo? Hay que tomar en cuenta a la Virgen, hay que tomar en cuenta a la Madre de Jesús, hablando teológicamente. Dice, de otro modo, habría sido inútil su descenso a María. ¿Para qué descendía a ella si nada habla de tomar de ella? O sea, ¿para qué citarla si no se toma nada de ella? Lógico, ¿no? Esto lo escribe San Irineo, con su puño y letra. Les recuerdo, hermanos, que hoy el Vaticano reconoce que tanto el Evangelio de San Juan como el Apocalipsis tiene una parte gráfica de Irineo. O sea, Irineo modificó, voy a hablarle del buen sentido de la palabra, hizo algunos complementos, tanto del Evangelio de San Juan, porque él era amante del Evangelio de San Juan, obviamente de todas las escrituras habla de Tarso, aunque no haya conocido a Jesús, hablando teológicamente. Entonces, lo que hizo Irineo es ingresar a María de una manera teológicamente procesal. Eso también tiene una importancia singular. No estaba denostada, no tampoco, pero no estaba incluida, ¿sí? Estaba de alguna manera como aislada, ¿no? Entonces, él ya la mete ahora sí a este enfoque teológico y evidentemente él genera las premisas de que la virginidad es parte de un proceso lógicamente escatológico, en este caso alquímico, escatológico es lo que sucede después de la muerte, ¿no? Aquí estamos hablando de la inmortalidad. Pero vean lo que logra Irineo en sus momentos más álgidos de su existencia teológica. Se refiere lógicamente a la parte escatológica. Pero vean que no es escatología, pero vean lo que se dice. Este texto para él no es parábola, sino historia real que nos cuenta el Señor. Mediante la parábola nos muestra los siguientes puntos. Perseverancia de las almas, es decir, las almas tras la muerte perseveran en el ser, no se deshacen. ¿Está bien? Hoy también se llama metempsicosis, las almas no se deshacen, pero se transmigran a través de los hijos, nietos, bisnietos y ahí nos vamos. O sea, es generacional, dicho de otra manera. Más que hasta aquí así lo explica, ¿no? En cambio dice aquí que segundo, la no transmigración de las almas se mantiene con una subsistencia propia. Aquí interviene la omnipotencia de Dios. O sea, que sí es posible que ya no haya una transmigración. ¿Cómo? Pues a través de la inmortalidad. Porque cuando una persona ya logra la inmortalidad, ya no hay transmigración, porque él sería el último elemento procesal y por lo tanto ya no hay transmigración. Pero aquí lo están diciendo de una manera. Quien no conozca los efectos de una alquimia, de una palingenesia, no le va a entender la no transmisión de las almas, se mantiene con una subsistencia propia. Aquí interviene la omnipotencia de Dios. O sea, ¿cómo vamos a subsistir nosotros mismos? A través de la no transmigración, pues con una inmortalidad. Bueno, ¿por qué? Porque interviene la omnipotencia de Dios. Pero para entender esto, qué difícil, ¿eh? Cuando no se tienen recursos, obviamente. 3. Las almas retienen la figura del cuerpo. Eso se llama terminación de las almas. Los hijos se parecen a los padres, ¿no? Obvio, porque retienen la figura del cuerpo que las hace reconocibles. Por eso el rico Esculón, y así se reconoce en la historia, reconoce a Lázaro por tener la misma figura que en vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Lázaro y Marta eran hermanos
y ahí como que se les daba un reconocimiento generacional. Lo que estamos hablando ahorita en este momento. Las almas retienen la memoria de su obra pecadora y también el mérito. Sí, los padres, los hijos pagarán la culpa de los padres. ¿Cierto? Porque nosotros los padres tenemos un hijo, les heredamos y hablando genéticamente la memoria y por lo tanto hay una continuidad de estas memorias. Por eso los hijos van a pagar la culpa de los padres. Aquí lo está diciendo. Ahorita no es sorpresa leerlo e interpretarlo, pero en aquel momento imagínense decir esto en aquellos momentos es muy complicado, sobre todo convencer. Aunque hay religiones impositivas que en vez de convencer vencen, pero bueno, muy al margen, ¿no? Dice, Abraham retiene el don profético y reconoce las obras del rico y del pobre. Pero aquí está, recuerden que a Abraham se le dio el crédito de tener muchas generaciones, a eso se refiere, ¿no? Cuarto, en el más allá, ojo, esto es muy importante, hermanos, en el más allá hay un lugar de descanso y de pena. Las almas buenas descansan en el seno de Abraham, las malas, como las del rico, están en un lugar de dolor. Bien, cuando uno logra la resurrección y la ascensión, pues obviamente van a descansar en el seno del Creador. Llámese paraíso, Pardés si gustan, Nirvana si gustan también, ¿no? Los cielos, etc. Y los que no, aquí hablan ricos de maldad, los que no, pues evidentemente van a llegar a un lugar de dolor. ¿Sí? Bien. 5. También ve San Irineo confirmadas una de sus tesis favoritas, la unidad de los dos testamentos que nos permite ver en la ley y profeta las palabras de Cristo, lo que ellos dijeron según la palabra de Cristo. Ojo, esto lo dice la historia moderna, pero lo que quería San Irineo, bueno, no era San todavía, lo que quería Irineo era juntar estas dos tesis, pero complementarias, dejar la Tanaj tal y como en esos momentos y hoy existen, ¿verdad? Y complementar. Vean, aquí viene lo importante, lo que se dio en el Concilio de Nicea. Complementar toda la historia bíblica, Biblia, o sea, es libros, o sea, todos los libros, o sea, daban una especie de apartado de los libros judíos, más estos nuevos libros, que son estos que estamos platicando, estos nuevos modelos interpretativos que ya se manejaban, no eran libros todavía, pero bueno, eran testimonios, eran escritos, eran pergaminos, en la cual se le consideraban libros, por cierto, en la cual iban a ser complementarios, nunca sustituidos. ¿Me explico? O sea, estos nuevos, vamos a llamarle libros, no pretendían sustituir a los libros viejos judíos de la Septuaginta, como ya lo dijimos hace 2 sesiones, ¿no? 2 ediciones de En Busca de lo Sagrado. No, complemento, cosa que se cumplió en el Concilio de Nicea, que fuesen complemento, nunca sustitución, nunca, ¿sí? Bueno, dice, en la teología ireniana, lo importante es siempre la salus carni, porque la historia salutis consiste en la deidificación de la carne. Vean por qué yo a Irineo le doy un crédito excepcional. No es un parteaguas, pero casi, donde redirecciona toda esta información que andaba no desbalagada, pero sí cuidándose del dominio romano, cuidándose del Sanedrín también, porque los judíos de alguna manera estaban muy rebeldes con esta nueva información, pues obvio, no querían que le modificaran sus textos originales, ¿verdad? Pues es muy obvio defender eso, ¿no? En cambio aquí era tanta la fuerza, tanto el predominio, porque ya salía de Judea, ya salía al Asia Menor, ya se iba a Roma, ya se iba a Grecia, ya se iba a la misma Alejandría, toda esta información ya estaba predominando mucho, por eso mismo Roma, todavía no, pero Roma más adelante cede a esta nueva interpretación filosófica, teológica, y es lo que va a generar con lo que se llama el Concilio de Nicea, que es ahora sí el cristianismo moderno. Bien, continuando, aquí se le dice escatología, pero escatología tiene otro término. Escatología es lo que sucede después de la muerte. Y está bien, pero esta es la muerte mística, no la muerte vulgar, ¿no? La muerte mística.
Dice, en la escatología final, la verdadera bienaventuranza para que el hombre la adquiera es necesaria la resurrección del verbo. Llámese verbo acción. El verbo es cuando la Neshama del capítulo 2, versículo 17 del Génesis, cuando la Neshama se transforma en Nefesh, ¿sí? Ese es el verbo. ¿Por qué? Porque fue una acción. Se le dio alma viviente, así dice el texto bíblico, se le dio alma viviente a Adán, ¿sí? Bueno, pues hay que resurreccionar eso. Fíjense qué interesante, ¿eh? Por eso la palingenesia es muy importante. O sea, el segundo nacimiento de San Juan. Este verbo hay que resurreccionarlo. Y dice, la gente resucitada con la resurrección iniciará el milenio, 1000 años durante los cuales no se verá al Padre, sino solo al Hijo resucitado, acostumbrándose a la carne, que es Cristo, para luego pasar al Padre. Después, este milenio sucederá en la tierra, pero en el cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí está, ahora sí, el génesis del paraíso, el génesis del retorno al Creador. Esto es de Irineo. Ahora, ojo, esto ya venía de Alejandría, va de nuevo, pero Irineo le da todavía un crédito más público, más predominante, porque era muy tolerado Irineo, ¿eh? Ya estaba en Francia, ya estaba en Lyon, ¿no? Pero de todas maneras fue enviado a Roma, por cierto, y fue a Roma, a suplicarle al obispo en cuestión, pues a que ya dejara de generar divisiones, porque sí había muchas discordancias teológicas, ¿no? Pero bueno, vamos a darle más crédito a este párrafo que vale la pena, ¿no? Dice, la gente resucitada con la resurrección iniciaría el milenio. O sea, ¿saben lo que es un milenio? Bueno, son 1000 años aquí, obviamente, ¿no? Pero aquí es un tiempo indefinido. Esto es la inmortalidad, pues, no hay duda. ¿Quién va a vivir 1000 años? Un inmortal, ¿no? Dice, 1000 años durante los cuales no se verá al Padre. O sea, tiene que quedarse aquí en la tierra. Aquí en la tierra, hermanos, el inmortal se va a quedar, bueno, aquí dice 1000 años, ¿eh? Pero ya en la alquimia tradicional se quedan entre 300, 400, 500, hasta 600 años. Se quedan aquí y como dice textualmente, no se verá al Padre. O sea, todavía no van a la ascensión. Están en una resurrección corpórea, pero no han llegado a la ascensión. Todavía no ascienden al Padre. Por eso dice que no se verá al Padre, sino solo al Hijo resucitado, o sea, al Cristo, al Logo solar, se va a ver durante todo este periodo largo, que es el Logo solar, acostumbrándose a la carne, o sea, a la inmortalidad, al Cristo inmortal, para luego pasar al Padre. Ahora sí, después viene la ascensión y se llega al Padre. Además, este milenio sucederá en la tierra. Esto es importante. El inmortal está en la tierra, ¿sí? Porque muchos modelos o varios modelos escatológicos dicen que la inmortalidad después de la muerte. Y no es cierto, es aquí en la tierra, la inmortalidad es aquí en la tierra, como dice aquí Irineo, dice, pero en un cielo nuevo, o sea, en una conciencia nueva y en una tierra nueva que la famosa tierra prometida, ¿sí? Sí, qué importante, estamos hablando en el año 180 aproximadamente, ¿verdad? Que Irineo deja estas bases. Esto, hermanos, esto es precisamente la base, ahora sí, sincrética de lo que se llama San Juan. O sea, ¿qué hace Irineo? Obviamente un seguidor de San Juan y de Saulo de Tarso, ¿no? Simplemente ratifica, prolija, enseña más públicamente lo que estaba, pues, diríamos, confuso tal vez, o tenía otros sesgos, porque también hay que entender que muchos obispos de esos momentos eran un poco rebeldes. O sea, se salían de los cánones, pues para mantener feligresía, para mantener manutención, porque parece que es redundancia, vivían de esto, obviamente vivían de esto, entonces se salían muchas veces, se salían de estos créditos, ¿no? Y proponía que el sacrificio de Abel es un símbolo del sacrificio de Jesús. Lógico, ¿verdad? Porque Abel es la luz bella. O sea, es el programa divino, por así, la Neshama, que baja a ser Nefesh, ese es Abel. Caín, lógicamente, es la materia,
y Abel es la parte, es la sustancia divina. Entonces, cuando Caín mata a Abel, no estamos hablando de matar, de asesinar, sino que la materia adquiere la luz, que es Abel, y ese es el símbolo del Cristo. Ese es el símbolo del Cristo. ¿Sí? El símbolo, ¿eh? Porque no es hasta el Génesis 6 cuando se adquiere este programa. Dice, Jesús dio su vida no para liberarse del cuerpo, sino para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esto ya es evidentemente el complemento de la Tana, porque la vida eterna no existe en la Tana. Entonces, aquí una cosa, la inmortalidad es en el plano físico, hermanos, y la eternidad en el éter, o sea, después de la ascensión. ¿Sí? Mientras no haya ascensión, es inmortalidad y es terrenal. En el momento que haya ascensión, ya es eternidad, porque se van al éter. Ahora, ¿qué es el éter? Bueno, el éter son los cielos, es el pardés, es el paraíso, si gustan los campos elíseos, el nirvana, en fin, es a la diestra del Padre, aprovechando, etcétera. Ese es la vida eterna. Estar a la diestra del Padre, que son los creadores, ¿no? Y dice aquí, para que el mundo se salve por él, ¿sí? O sea, si nosotros no usamos este programa, vamos a llamarle divino, o bien el pleroma y el kenoma, si no lo sabemos manejar bien, seguiremos permaneciendo en este plano durante muchas generaciones. Entonces, sí es importante generar un enfoque más puntual de que hay que glorificar la carne. Y la única manera, no hay dos, única manera, es a través del segundo nacimiento de San Juan, capítulo 3, o bien de la palingenesia o la alquimia, depende cómo lo queramos manejar, ¿no? Bien, continuando, dice, para que el mundo se salve por él, el que cree en él no es condenado. O sea, eso sí es importante. Aquí está Juan 3, 16, 18. Sí es importante seguir este evangelio porque es el único evangelio místico de los 4 autorizados o confirmados y conformados en el Concilio de Nicea en el año 325 por Constantino el Grande o Constantino I. Continuando, y la condenación está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas a la luz. O sea, hasta hoy, hermanos, hasta hoy, mientras no entendamos bien lo que es la luz de las tinieblas, seguiremos permaneciendo, se llama metempsicosis, así Pitágoras lo propone, de ahí lo hemos tomado, de ahí se ha tomado prácticamente en la religión lo que es una metempsicosis, que es la continuación generacional de las almas o bien de la estirpe humana, y seguiremos viviendo en las tinieblas. Pero si queremos salir de las tinieblas, tenemos que entender muy bien este programa divino. Ya para terminar, para que no sean censuradas sus obras, ¿sí? Entonces es la única manera de entrar a esta, no diríamos esta ruta mística, ¿verdad? Podríamos ir hasta escatológica si gustamos, ¿verdad? Para poder entender bien lo que es la liberación, la verdadera libertad, ¿sí? Bien, hermanos, sí es importante Orígenes, que es para mí, para mi estudio, mi investigación, Orígenes es el segundo autor más contundente de ir orientando toda esta información que se hizo en el Medio Oriente, me refiero en Judea, también en Roma ya Roma ya estaba invadiéndose, Francia, no estaba Irineo, o España, Francia, entonces ya estaba polarizándose desde el punto de vista, dicen algunos gnóstico, otros del famoso Crestos, todavía con este Irineo no existe la palabra Cristo, todavía no. Vamos a, en la próxima reunión o sesión o videoconferencia vamos a hablar de Orígenes y aquí sí vamos a ver que Orígenes toma de Irineo y le da un impulso mucho más claro, más polarizado al Cristo. Ahora sí, a la necesidad de generar una nueva religión, pero complementaria. Esto, por favor, complementaria al judaísmo. Nunca, pero nunca se propuso una religión independiente y menos antagónica a la judía. Nunca, nunca, nadie de ellos buscaba una religión antagónica a la judía, sino complementaria. ¿Por qué complementaria? Porque es interpretativa.
O sea, una interpretación, claro, complementaria, pero nueva, una interpretación diferente. Y todo está en la palabra resurrección. Por eso el Gólgota, pues obviamente su base sólida, hasta yo diría, hasta para los ciegos, con todo respeto, ¿verdad? Pues es que la resurrección es la solución, porque en una resurrección hay una ascensión, hay un regreso al Padre, que es el objetivo de todas las religiones. Y esto nos viene desde el libro de los muertos de los egipcios, Pimander, etcétera, el Bardo Todol que ya vimos los tibetanos también, o sea, todo y todas las religiones solares, sin excepción, es regresar al Padre o a los creadores, como gustemos, ¿verdad? Y estas son las bases ya sólidas, ¿verdad? Ya están muy bien enfocadas y viene Orígenes. Vean qué cerca está ya de Constantino I, el concilio de Nicea, 184-253, le faltan cerca de 70, 80 años al concilio de Nicea, donde ya se solidifica todo. Vean cómo vamos muy lentos para algunos probablemente, pero cómo vamos dirigiendo bien todos estos propósitos hacia el cristianismo que se llama moderno. Para mí, el cristianismo primitivo no existió, pero sí conviene porque es útil y favorable decir que este Crestos de Saulo de Tarso y sus continuadores, como estamos hablando ahorita vamos hasta Irineo, viene Orígenes, viene otros muy importantes también, que ya le dan el nombre de Cristo, ¿verdad? Y ya Constantino I se ve forzado por su madre Elena, también es algo que la historia está escrita, pero no se le da la importancia, porque para mí, la verdadera actora, al menos intelectual, de convencer a Constantino de que ya basta de este desperdigamiento de muchos modelos interpretativos, algunos confusos, pero todos esos sí, a un enfoque de un Cristo, de un logo solar, fue Elena, la madre de Constantino, lo convence y eso ya vamos a dejarlo para otro momento, pero lo convence en organizar bien este nuevo modelo interpretativo y ahora sí, el Concilio de Nicea es el punto original de este cristianismo moderno para ya generar al Cristo solar que hoy lo conocemos como un tal. ¿Sí? Bien, mis hermanos, con esto terminamos esta forma interpretativa, ¿verdad?, de que nos estamos acercando más y más al Concilio de Nicea, que es un maquillaje sorprendente, favorable, increíble, que hoy nos rige la religión cristiana moderna, ya posteriormente llamada católica, pero ya católico es otro nombre, mucho más moderno en uno de los concilios, ¿sí? Bien, mis hermanos, con esto terminamos.